Bueno, retomando para reiniciar de nuevo, la idea de este problema es que nosotros determináramos los momentos finales, las reacciones en los apoyos y el desplazamiento horizontal del punto F, este punto que está acá, para el pórtico de dos pisos que se muestra en la figura por el método giro de flexión. Entonces vamos a considerar un módulo de elasticidad de 200 gigapascales para la inercia de columnas 252 por 10 a la 6 milímetros a la 4 y para la inercia de las vigas 504 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Entonces habíamos dicho que vamos a expresar en las ecuaciones giro de flexión una relación entre las inercias de las columnas y las inercias de las vigas. Si nos damos cuenta, la inercia de las columnas es igual a dos veces la inercia de la viga. Entonces vamos a decir que IB es la inercia de la viga y que la inercia de la viga es igual a dos veces la inercia de la columna. Para expresar todas las inercias en las ecuaciones en función de las inercias de las columnas, entonces vamos a decir que la inercia de la columna es igual a I y que la inercia de la viga es igual a dos veces I. Entonces lo primero era que definíamos la convención para los momentos fijos de empotramiento. Entonces vamos a decir que si para el momento fijo de empotramiento antihorario lo vamos a considerar negativo y antihorario positivo y horario lo vamos a considerar negativo. Si nos damos cuenta acá, los únicos elementos que tienen momentos fijos de empotramiento son la viga CD y la viga EF. Pues recordemos que estos momentos fijos de empotramiento se producen por la carga que actúa entre la luz del elemento, razón por la cual pues para las columnas no tenemos cargas en las vigas, en las columnas solamente hay cargas en los nodos. Entonces calculamos nuestros momentos fijos de empotramiento. Ya sabemos que el momento fijo de empotramiento de una viga con intensidad de carga uniforme en toda su luz es W por L cuadrado sobre 12. Entonces aquí tendremos el momento fijo de empotramiento CD, que va a ser un valor positivo de acuerdo a lo que consideramos en la convención de momentos fijos de empotramiento, y el momento fijo de empotramiento DC, que como es horario va a ser un valor negativo. De igual manera, calculamos los momentos fijos de empotramiento. EF tiene el mismo valor, 24 kilonewton, tiene la misma luz, 10 metros. Entonces es el mismo valor de 200 kilonewton por metros. Y los momentos F, E y DC, que son momentos fijos de empotramiento negativo, también tienen el valor de menos 200 kilonewton sobre metros. Entonces, con esos datos vamos a construir las ecuaciones de giro de flexión de cada uno de los elementos. Entonces vamos a construir MAC, MCA, MBD, MDB, MCD, MDC, MCE, MEC, MDF, MFD y MEF y MFE de cada uno de esos elementos. Ya habíamos avanzado algo de eso. Eh, pero también pues para los elementos verticales, es decir, las columnas, se presentan unas pendientes o unos desplazamientos. Entonces estas pendientes están acá asociadas. Entonces vamos a tener una pendiente para el elemento AC, una pendiente para el elemento BD, una pendiente para el elemento CE y una pendiente para el elemento DF. Para el caso del desplazamiento de AC, entonces será la pendiente es lo que se desplaza, este desplazamiento de acá, lo que se desplaza lo vamos a llamar desplazamiento 1, este desplazamiento 1 que se muestra acá, y desplazamiento 2 es lo que se desplaza al segundo piso. Entonces los signos los vamos a asociar negativo si el desplazamiento es en sentido horario. Para los dos casos,
para la pendiente del elemento vertical AC y CE y el elemento vertical BD y DF, entonces los giros son en sentido horario, entonces vamos a considerar esas pendientes negativas. Por lo tanto, eso lo hacemos para calcular el delta, el chorcholito, y el chorcholito es la pendiente que es delta sobre L. Entonces vamos a tener para el elemento AC y para el elemento BD, sus valores son iguales, entonces tendremos chorcholito AC, chorcholito BD, el signo menos, ya lo explicaba, está asociado a que se produce un giro en sentido de las manecillas del reloj, es negativo, y la altura que tiene el elemento es de 5 metros, tal como lo apreciamos acá en la figura. Entonces acá tendremos nuestros chorcholitos de los elementos AC y BD, que son menos delta 1 sobre 5 metros. Para el caso de los elementos que están en el segundo piso, que son el elemento CE y el elemento DF, el desplazamiento que vamos a considerar es el desplazamiento 2. Por lo tanto, acá sucede lo mismo, el giro es en sentido horario, entonces vamos a considerar el chorcholito negativo, entonces aquí tendremos menos el desplazamiento 2 sobre la longitud que tienen los elementos CE y DF, que es de 5 metros, como lo apreciamos acá en la figura. Vamos a considerar también las restricciones en los apoyos, entonces sabemos que el apoyo A está empotrado, y el apoyo B también se encuentra empotrado, por lo tanto los giros en los apoyos empotrados son iguales a 0. Entonces tendremos que nuestro teta A y que nuestro teta B son iguales a 0. Entonces con ello, ya conociendo esos datos, vamos a reemplazar para calcular momento inicial final y momento final inicial de cada uno de los elementos. Entonces comenzamos con el tramo AC. Entonces para el tramo AC, entonces tendríamos que 2 por E, tenemos I de columna, la longitud es 5 metros, iniciamos en A, entonces 2 teta A, finalizamos en C, menos 3 veces el chorcholito, que es menos delta 1 sobre 5 metros, más el momento fijo de empotramiento. Acá pues cuando operamos nos queda, ¿aló? Hola, señor. Mi hermano, estoy en una clase. Bueno, listo. Hablamos luego. Ok. Entonces acá nos queda que cuando operamos, nos queda que el momento AC es 0.4 E por I por teta C más 0.24 E por I por delta 1, va a ser nuestra ecuación 1. Y ahora vamos a iniciar, vamos a iniciar con C y finalizamos en A. Nuevamente aplicamos la ecuación. Entonces aquí tenemos los mismos valores, 2E por I sobre 5 metros. Ahora el inicio es teta C más teta A menos 3 veces el chorcholito, que es menos delta 1 sobre 5 metros, más el momento fijo de empotramiento CA, que es igual a 0. Recordemos que esos elementos verticales no tienen carga entre las longitudes, por ende no tienen momentos fijos de empotramiento. Al operar, entonces nosotros obtenemos la ecuación número 2 de 0.8 E por I por teta C más 0.24 E por I por delta 1, nuestra ecuación número 2. Nos vamos ahora con nuestro elemento vertical BD, iniciando en B, finalizando en D. Tendremos entonces que para el tramo BD tendremos 2E por I sobre la longitud, que son 5 metros, por 2 teta B más teta D menos 3 veces chorcholito, menos delta 1 sobre 5 metros, más el momento fijo de empotramiento de BD, que es igual a 0, el teta B, que es igual a 0, porque el apoyo en B está empotrado, y obtenemos nuestra ecuación número 3. Para nuestra ecuación número 3,
nosotros tendremos que MBD es 0.4 E por I por BD más 0.24 E por I por delta 1. Y ahora iniciamos en D y finalizamos en B. Aquí tendremos 2 E por I sobre 5 metros por 2 teta D más teta B menos 3 chorcholito menos delta 1 sobre 5 metros más el momento fijo de empotramiento. Al operar tendremos nuestra ecuación en la cual M de B es igual a 0.8 E por I por teta B más 0.24 E por I por delta 1, nuestra ecuación número 4. Continuamos ahora con el tramo CE. Para nuestro tramo CE, entonces iniciamos en C, finalizamos en E. Entonces aquí tendremos 2 E por I sobre la longitud de CE, que es 5 metros, por 2 teta C más teta E menos 3. Ya estamos en el piso número 2, entonces nuestro chorcholito es delta 2 sobre la longitud del elemento, que es 5 metros, más el momento fijo de empotramiento CE, que es 0. Los elementos verticales del segundo piso tampoco tienen carga. Entonces aquí obtendremos nuestra ecuación MCE, que es 0.8 E por I por teta C más 0.4 E por I por teta E más 0.24 E por I por delta 2. Y ahora vamos a iniciar en E y finalizamos en C. Entonces aquí tendremos para nuestro momento S, 0.8 E por I por teta E más 0.4 E por I por teta C más 0.24 E por I por delta 2, nuestra ecuación número 6. Entonces ya salimos de nuestros elementos verticales. Ahora vamos a continuar con nuestras vigas. Entonces ahora vamos a continuar con el tramo DF. Entonces para el tramo DF, para el tramo DF, entonces aquí tendremos que nuestro tramo DF entonces iniciamos en D, finalizamos en F. Aquí tendremos que el M de F va a ser igual a 2 E por I sobre L, que son 5 metros, multiplicado por 2 teta D más teta F menos 3 veces chorcholito, que es menos delta 2 sobre 5 metros más el momento fijo de empotramiento DF. No hay cargas en ese elemento vertical DF, estamos en columna 1. Entonces este valor de acá se nos vuelve 0. Y de acá vamos a obtener que nuestro momento DF va a ser igual 4/5 teta, teta D, 4 entre 5, 0.8 E por I por teta D, para teta F tendremos 2 entre 5, 0.4 E por I por teta F, y acá tendremos 3/5 multiplicados 3, 6, 6 entre 25, 0.24 E por I por delta 2
nuestra ecuación número 7, nuestra ecuación número 8, la vamos a obtener iniciando en F y finalizando en D. Entonces aquí tendremos MFD igual 2E por I sobre 5 metros por, ahora iniciamos en F, 2 teta F más teta D menos 3 veces chorcholito, que es menos delta 2 sobre 5 más el momento fijo de empotramiento de F, que ya sabemos que es igual a 0 porque no tenemos carga. Entonces obtendremos nuestra ecuación número 8, en la cual el momento FD es igual a 0.8 E por I por teta F más 0.4 E por I por teta D más 0.24 E por I por delta 2. Ecuación número 8. Continuamos. Sí, continuamos ahora. Continuamos ahora con las vigas. Ahora sí pasamos a las vigas. Entonces para las vigas tendremos los tramos CD y los tramos EF. Entonces tendremos acá el MCD igual, entonces acá tendremos 2E multiplicado por I, pero acá tendremos I de viga, ¿sí? Entonces recordemos que la inercia de las vigas es el doble de la inercia de las columnas. Entonces vamos a reemplazar este I de viga por el equivalente a la inercia de las columnas, eso para expresar todo en función de una sola inercia y que podamos resolver todas las ecuaciones en función de la inercia de la columna que la expresamos como I. Entonces vamos a cambiar este I de viga por su equivalente, que es 2I de columna. Entonces borremos acá y esto vamos a escribirlo como 2I de columna dividido sobre la longitud que tiene la viga CD. La longitud que tiene la viga CD es de 10 metros. Acá vemos que es de 10 metros. Sobre 10 multiplicados por 2 teta. Iniciamos en C. Finalizamos en D. Menos 3 veces el chorcholito CD. Nuestro chorcholito CD es igual a 0 para el caso de las vigas y es igual a 0 porque nuestras vigas no se van a desplazar verticalmente. Más el momento fijo de empotramiento de la viga CD. El momento fijo de empotramiento de la viga CD lo habíamos calculado y ese valor era de 200 kilonewton por metro. Entonces acá tendremos 200 kilonewton por metro. Por lo tanto, nos queda que nuestro momento CD va a ser igual. Entonces aquí tendremos 4, 8 entre 10, 0.8 E por I
por teta c más 0.4 E por I por teta d más el momento fijo de empotramiento de 200 kilonewton por metros. Acá tenemos nuestra ecuación número 9. Y ahora iniciamos para la misma viga en D y finalizamos en C. Entonces acá tendremos 2E por I de viga. Ya sabemos que I de viga es 2 veces inercia de columna dividido sobre 10. Pero ahora acá tendremos el inicio en teta D, entonces 2 teta D. Y finalizamos en C, teta C, menos 3 veces el chorcholito de C. Pues ya sabemos que es igual a 0 porque la viga no se desplaza verticalmente. Y el momento fijo de empotramiento que es menos 200 kilonewton por metro. Y acá tendremos nuestra ecuación número 10, en la cual el MDC va a ser igual a 0.8 E por I por teta D más 0.4 E por I por teta C menos 200 kilonewton por metros. Obtendremos acá nuestra ecuación número 10. Y nos falta la viga EF. Nuestra viga EF, que tiene la misma intensidad de carga que la viga CD. Entonces acá tendremos que el MEF, iniciamos en E, finalizamos en F, va a ser igual a 2E por I de viga. Entonces ese I de viga es igual a 2I de columna dividido sobre la longitud, que es 10 por 2 teta E más teta F menos 3 veces chorcholito de la viga EF. Nuestra viga no se desplaza verticalmente, este valor es igual a 0, más el momento fijo de empotramiento EF, que también es igual a 200 kilonewton por metro. Nuestro momento fijo de empotramiento EF más 200 kilonewton por metros. Y aquí obtenemos nuestra ecuación MEF, que va a ser igual a 0.8 E por I por teta E más 0.4 E por I por teta F más 200, nuestra ecuación número 11, y finalizamos nuestras ecuaciones de esa viga iniciando en F, finalizando en E. Entonces tendremos acá 2E por I de, estamos en viga, el I de la viga es 2I sobre la longitud de la viga, que son los mismos 10 metros, multiplicados por, ahora iniciamos en F, 2 teta F más teta E, nuestro chorcholito, menos 3 chorcholito FE, que ya sabemos que es 0 porque nuestra viga no se desplaza verticalmente,
más el momento fijo de empotramiento, Fe, que es menos 200 kilonewton por metro, y obtenemos nuestra ecuación número 12, en la cual el momento MFE va a ser igual a 0.8 E por I por teta F más 0.4 E por I por teta E menos 200 kilonewton por metros. Obtenemos nuestra ecuación número 12. Ahora tendremos que revisar el equilibrio de los nodos. Todos nuestros nodos van a estar en equilibrio. Entonces los nodos que van a estar en equilibrio por momentos, pues van a ser mi nodo C, mi nodo D, mi nodo E y mi nodo F. Entonces en mi nodo C, la suma de los momentos MCA más MCD más MCE debe ser igual a 0. De igual manera, la suma de los momentos de los nodos D, del nodo D, MDB más MDC más MDF debe ser igual a 0. El equilibrio del nodo E, mi equilibrio es que el momento MEC más el momento EF debe ser igual a 0. Y que para mi nodo F, el equilibrio del nodo MFE más el nodo el momento MFD debe ser igual a 0. Entonces, revisemos ese equilibrio de los nodos. Entonces, nosotros tendremos que del equilibrio de los nodos debemos tener equilibrio. Entonces, en nuestro nodo C, tenemos MCA, MCD y MCE. Entonces, lo que tiene que pasar en ese nodo es que la suma de los momentos internos sea igual a 0. Entonces aquí tendremos MCA más MCD más MCE deben ser iguales a 0. En el nodo D va a suceder lo mismo. Entonces vamos a buscar las ecuaciones de los momentos MC para reemplazarlos acá y obtener al final una ecuación. Entonces MCA, busquemos esa ecuación de MCA. MCA, ecuación número 2. Voy a coger esta ecuación número 2, MCA más, vamos a buscar la ecuación MCD, que es la ecuación 9. Más MCE, busquemos la ecuación de MCE. MCE, que es la ecuación 5.
Y vamos a organizar nuestros términos, nuestros términos. Entonces, de los teta c aquí tenemos punto 8 más punto 8 más punto 8. Aquí tendremos punto 24 E por I teta C. Y vamos cancelando acá. De los teta D, entonces de los teta D tenemos teta D, solamente tenemos acá punto 4 E por I por teta D. Entonces ahí tendremos más punto 4 E por I por teta D. De los teta E, entonces de los teta E tenemos teta E, solamente tenemos acá punto 4. Entonces tendremos más punto 4 E por I por teta E. Vamos con los deltas. Acá tenemos deltas 1, delta 1, acá solamente tenemos punto 24 E por I delta 1, entonces más punto 24 E por I por delta 1, y nos hace falta el delta 2, que también es punto 24 E por I por delta 2, y el término independiente, que son estos 200 de acá. Faltó igualar esta ecuación a 0. Estos 200 que tengo acá, que están sumando, van a pasar de este lado a restar. Entonces aquí tendré esto igual a menos 200 kilonewton por metros. Esa será mi ecuación número 13. Voy al otro nodo, que es mi nodo B, mi nodo D. En mi nodo D tengo M de B, M de C y M de F. Entonces, mi equilibrio de ese nodo va a ser que mi momento M de B más M de C más M de F debe ser igual a 0. Entonces voy a buscar mis ecuaciones. M de B, M de B, mi ecuación 4. Vamos a coger mi ecuación 4. La voy a pegar por acá. El MDC, MDC, MDC es mi ecuación 10. Entonces vamos a borrar esto acá. Voy a borrar esto acá, que no me quedó bien.
MDC, voy a buscar nuevamente mi MDC, mi ecuación 10, control C, control B, así la pude pegar acá, y me hace falta el MDF, que es mi ecuación 7, control C, control B, esto no cabe ahí, esto más, coloquemos el signo más por aquí, y acá tenemos los teta D. Entonces de los teta D solamente tengo 0.8 de por I. Teta teta B. Teta B es 0. Acá tenemos un error. En esta ecuación el teta B igual 0. Voy a volverme acá. No lo habíamos. Ecuación 10, 8, 9. Estamos en el nodo D. DB. Esa es la ecuación de B. DB. O sea, esta expresión de acá es teta D. La voy a corregir. Esto es teta D. Y voy a corregir acá este valor de acá, que es teta D. Ok. Y tendremos, voy a organizar la ecuación con los teta C. Acá de los teta C solamente tengo 0.4 E por I teta C. Aquí tengo 0.4 E por I por teta C. Vamos con los teta D. De los teta D tenemos acá 0.8, 0.8 y 0.8. Ahí tendremos 2.4 E por I teta D. Entonces más 2.4 E por I por teta D. Vamos con los teta F. Entonces de los teta F voy a cancelar acá. Esta es ya teta D. 0.8 teta D. 0.8 teta D. Los teta F. De los teta F nada más tenemos 0.4. Teta F nada más tenemos 0.4. Entonces acá más 0.4 E por I por teta F. Nuestros teta F, que solamente es este de acá. Los delta 1, para los delta 1 solamente tenemos 0.24 E por I delta 1 más 0.24 E por I por delta 1. Vamos a rayarlo acá. Y los delta 2, que también son 0.24. Entonces más 0.24
E por I por delta 2. Esta ecuación está igualada a 0. Y el término independiente, estos menos 200 que están restando, pasarán de este lado a sumar. Entonces eso va a ser igual a 200 kilonewton por metros, nuestra ecuación número 14. Continuemos con el equilibrio del nodo E. En el nodo E solamente tenemos dos momentos. En el nodo E tendremos EC y EF. Entonces ahí debe haber equilibrio también. Entonces ahí vamos a tener que del equilibrio del nodo E vamos a tener que el momento S más el momento EF debe ser igual a 0. Voy a buscar mi momento S. El momento S es la ecuación 6. Más el MEF. Vamos a buscar EF. EF que es mi ecuación 11. Y para que esto esté en equilibrio, esto debe ser igual a 0. Entonces organicemos los teta c. De los teta c solamente tenemos 0.4 E por I teta c. Aquí tendremos 0.4 E por I por teta c. Cancelemos por acá el teta c. Vamos con los teta e. Entonces de los teta e nosotros tenemos solamente 0.8 y 0.8. Entonces aquí tendremos más 1.6 E por I por teta e. Vamos con los teta f. Los teta f solamente tenemos 0.4 E por I teta f. Entonces acá cancelemos más 0.4 E por I por teta f. Delta 1 no tenemos. Y acá tenemos delta 2. Entonces este delta 2 más 0.24 E por I por delta 2. Y el término independiente, estos 200 que están sumando, pasarán de este lado a restar y acá tendremos menos 200 kilonewton por metros. Esa va a ser nuestra ecuación número 15 y nos hace falta el equilibrio del nodo F. Entonces en el nodo F tenemos el momento MFE y el momento MFD. O sea, ahí tendremos nosotros que el equilibrio del nodo F va a ser que el MFD más el MFE va a ser igual a 0. Entonces busquemos MFD. MFD
ecuación 8. Acá tenemos control C, control B, más MFE, busquemos MFE, la ecuación de MFE, que es la ecuación 12, entonces acá, para este caso, acá no tenemos teta C, tenemos teta D, de teta D solamente tenemos punto 4, acá solamente tenemos punto 4 por I por teta D, tenemos 0.4 por I por teta D, los teta E, entonces teta E tenemos punto 8, punto 4, no, perdón, teta D, vamos a rayar acá, teta D solamente tenemos esto, los teta E solamente tenemos este, punto 4, E por I por teta E. Los teta F tenemos punto 8 y punto 8 más 1.6 E por I por teta F. Los delta 1 no tenemos, tenemos más 0.24 E por I por delta 2. Esta ecuación está en equilibrio igual a 0 y estos menos 200 que están restando pasarán a sumar. Entonces esto va a ser igual a 200 y tenemos nuestra ecuación número 16. Voy a cortar el video para no hacerlo tan largo. Ya continúo.